Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Juan José Elías Medel Sosa, Martín Jael Flores Rivera, Ulises Espinosa Casiano, Ares González Maceda y su servidor David Suárez López, con el fin de presentar el proyecto formativo integrador de la materia de electrónica automotriz, que consiste en la conversión de un alternador automotriz a un motor eléctrico. Antes de iniciar tenemos que saber qué es el alternador. El alternador del motor es capaz de generar energía eléctrica a partir de mecánica. Es producida por corriente alterna. No necesita sistemas de regulación de intensidad, pero sí necesita un dispositivo de regulación de voltaje y de rectificación, ya que la corriente usada es obtenida desde una batería o acumulador. Así como debemos saber el funcionamiento del alternador. El conductor tiene a funcionar como un electroimán debido a la corriente eléctrica que circula por él mismo, adquiriendo de esta manera propiedades magnéticas, que provoca debido a la interacción con los polos ubicados en el estator, el movimiento circular que se observa en el rotor del motor. Para las cuestiones de funcionamiento, cuando pasa corriente por un conductor, se produce un campo magnético. Además, si lo ponemos dentro de la acción de un campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos hace que el conductor tienda a desplazarse, produciendo así una energía mecánica. Piezas del alternador, eje de rotor, se encarga de mantener el giro de todos los componentes que hacen al alternador internamente. Anillos deslizantes del alternador, se encarga en ser la zona donde rozan las escobillas para que se produzca la fricción en el inductor y producir un campo magnético. Masa polar. Se encarga en ser la parte que mantiene el contrapeso del giro del rotor inductor y al mismo tiempo para reducir vibración, cubrir al alternador, al mismo tiempo generar la inducción para el alternador. El ventilador se encarga de rotar el aire del exterior y la pasa al interior, del mismo que de todos sus componentes a través del ventilador, que lleva incorporado, bien, en la parte exterior o como en los actuales alternadores, en su parte interior. Las piezas de nuestro alternador, en este caso el estator, se encargan de ser la parte fija donde la que se encuentra el embobinado trifásico. Este puede estar constituido por una forma muy similar de tipo estrella o de triángulo. El embobinado del motor son los hilos conductores enrollados entre sí mismos para crear el voltaje de la corriente alterna. Núcleo del motor, se encarga en mantener los componentes fijos del estator y embobinado para girar en sí mismo. A continuación presentaremos los pasos a seguir para la conversión del alternador a motor eléctrico. Como primer paso, utilizaremos el dado y el taladro de alto impacto para remover la tuerca de la polea y de esta forma facilitar el desarmado. Con la punta de estrella y el taladro removeremos los tornillos presentes en la carcasa del alternador e incluso, de ser necesario, remover la tuerca presente en la parte trasera del alternador. Una vez ya removida la tuerca y tornillos, procederemos a separar, abrir la carcasa empujando en dirección contraria a la carcasa de la forma frontal de la parte trasera. Para facilitar la apertura de la carcasa, podemos apoyarnos del paso de goma. Ya abierto el alternador, usualmente al abrir el alternador la tapa frontal se separa del resto del alternador junto con la masa. Podremos observar la masa del alternador junto con los cepillos sobre el eje del alternador, además de los valeros. Una vez desarmado el alternador, es recomendado revisar el estado de componentes, tanto los valeros como los cepillos y sus contactos, mismo que encontraremos en la otra parte removida del alternador. También es importante revisar el estado del estator para evitar cualquier daño.
Usualmente se recomienda tomar medidas de resistencia donde terminan las bobinas y así evitar un posible corto. Veremos que el estator estará unido a las carcasas traseras y será necesario remover el estator de ahí. Conversión a motor. Una vez ya desarmado el alternador, se cortarán las 3 líneas de las bobinas inducidas, mismas que son específicamente 3 arrollamientos separados, aislados y distribuidos en las ranuras que forman el estator, generando una corriente trifásica, ya que el modelo base del alternador pertenece a un Nissan Versa. Ya cortadas estas 3 líneas de alambre, el procedimiento común es hacer un proceso de soldadura y extender las 3 terminaciones con cables. Usualmente se puede hacer con alambre, sin embargo, por el tipo de aplicación se recomienda usar cables. Para las extensiones se recomienda tener flexibilidad, por ello usar cables de silicón. Es la opción más viable para que al momento de probar el mecanismo no dañar la soldadura con la aplicación de alguna fuerza externa. También, como parte del proceso de conversión, se debe soldar 2 extensiones cerca de los carbonos, ubicados en la carcasa trasera del alternador. Normalmente el resto de la carcasa y los 3 diodos están separados del estator, etc. Ya no son necesarios dentro de la conversión, sin embargo, se opta por dejar estos componentes para conservar estabilidad y no generar vibraciones. Para hacer la extensión, quitaremos los tornillos que se encuentran sujetando el portadiodos. Ya fuera de la circuitería, en la parte del contacto de los cepillos, romperemos o descubriremos a modo de tener acceso a las terminaciones del contacto de los cepillos y resortes para poder soldar 2 extensiones. En la parte ya expuesta, generalmente encontraremos restos de carbón y suciedad. Lo más recomendable es quitar esta suciedad. Cabe recalcar que hay que tener cuidado con el cautín para no desoldar ningún componente de los carbones. Después de haber quitado las impurezas, se soldarán las terminales de los carbones o cepillos utilizando un cable delgado o posiblemente un calibre 12, ya que la corriente que se utiliza para excitar la masa puede ser de 2 a 4 amperios máximo. Respecto a la polaridad, no habrá ningún problema con la posición o el lugar donde se suelde, mientras que haya un positivo y un negativo. Hay que tomar en cuenta que el espacio es muy reducido dentro del alternador, por ello se recomienda soldar cables de silicón por flexibilidad, aprovechando los orificios de la carcasa que la carcasa ya tiene. Para poder regresar los carbones a su posición original y poder ensamblar tanto el rotor como el estator es un paso un poco complicado, pero se suele perforar la carcasa con el fin de tener acceso a los carbones e introducir algún artefacto para regresarlos y así introducir el rotor. Para facilitar el paso de las conexiones, extensiones de los cables soldados al estator se pasan por propia carcasa, de tal modo que se puedan agrandar los orificios del alternador de ser necesario con el taladro y la broca apropiada. Ya unido el alternador con sus debidas adaptaciones, colocaremos los tornillos de la carcasa en lugar para rearmarlo. Una vez rearmarlo al alternador, hay que revisar que el eje gire con facilidad sin tener obstrucciones. Como siguiente paso hay que considerar que los cables requieran terminales ya adaptadas para hacer la primera prueba y comprobar si funciona. Ya hecho el proceso de conversión, pasaremos al controlador con las características siguientes: que sea de 48 volts a 72, potencia máxima de 1500 watts y un rango tolerable máximo de amperaje de 50 amperes. En el controlador tendremos 2 cables normalmente de un calibre mayor, que serán 2, un positivo rojo y un negativo negro, los cuales irán conectados a una fuente de poder de ser el caso. Tendremos el candado o la llave del controlador, que se puede identificar como cable de menor calibre color rojo,
que usualmente va junto al cable positivo rojo mencionado en el punto anterior. En el mismo controlador tendremos 3 cables más del mismo calibre que el positivo y negativo, solo que de distintos colores, mismos que irán unidos a las 3 extensiones del estator, ahora ya un motor. Si queremos controlar la polaridad o la dirección, mejor dicho, del eje, basta con cambiar la conexión de alguno de estos 3 cables. Por último, hallaremos 3 cables con calibre menor de color rojo, negro y verde, comúnmente mismos que irán conectados al acelerador. Las terminales colocadas en las extensiones del estator y previamente conectadas al controlador no deben tocarse. Para el acelerador conectaremos o soldaremos el positivo, rojo, con el rojo del controlador, el negro del acelerador con el negro del controlador, el verde de la señal del acelerador con el cable verde del controlador. Conectaremos las baterías de 12 voltios a sus cables positivos y negativos de las extensiones que previamente se soldarán en la entrada de los carbones. Nota: el alternador tiende a calentarse y es preferible darle refrigeración. Al aplicarse voltaje a la masa, normalmente este voltaje puede ser de 5 volts a 12. Sin embargo, el voltaje para obtener mucho más torque es de 12 y para contrarrestar este efecto, el voltaje normalmente oscila de entre 6 a 8 volts. Y ya está ahí, ¿no? Con esto concluimos la presentación. Gracias a todos los asistentes que pudieron ver este video. Agradecemos sobre todo al ingeniero Sabel Flores McLaurin. Muchas gracias.